Seguimos la historia. ¿Qué pasa cuando reemplazamos el estándar de Dios con los estándares humanos? Los estándares humanos son hechos para verse buenos, pero obviamente tienen sus problemas. Bueno, durante la Revolución Francesa se desarrolló un nuevo estándar para la humanidad. Y ese estándar fue llamado el Manifiesto de los Derechos Humanos. A propósito, ¿qué escuchan hoy en día en las noticias? ¿Escuchan la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios? ¿O escuchan derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos? ¿Qué escuchan? Escuchan derechos humanos. ¿No es fascinante que los franceses publicaron su primer manifiesto sobre los derechos humanos en esta forma? ¿No es fascinante? Tiene 2 tablas de piedra. ¿Qué es lo que en realidad representa? La ley de Dios. Aquí está el hombre creando otra ley. Eso es un asunto fascinante. Hay mucho simbolismo en esto y hay demasiado para poder tratarlo en esta fotografía tan pequeña. Voy a dar otra conferencia con los detalles gloriosos y mostrarles los símbolos que están detrás de esto. Yo voy a mencionarle uno. Este aquí. El manojo de varas. El manojo de varas. Y es aquí una serpiente con su cola en la boca. Y este por acá, con el ojo que todo lo ve en un triángulo. Símbolos interesantes. Esto es fascinante. Un manojo de varas. ¿Qué significa? Esos eran los fasciae. Fascie. Vean, el procónsul romano tomaba un manojo de varas, las fascie o fascie, y los llevaba al monte, y si era aceptado como líder de todos, él ponía una guirnalda en su alrededor de ese manojo, y él se convertía en todopoderoso y en control, todo controlado por el poder de un hombre. Se llama fascismo. Fascie, fascismo. Si piensan en Adolfo Hitler, fascismo. Si piensan en Mussolini, todo el poder en un hombre. Se lo llamaba el Führer. ¿No es cierto? Este es el sistema de control. Ahora, los derechos humanos, ¿qué tienen que ver con el fascismo? ¿No es interesante? Yo diría que es muy interesante, digamos. Lo vamos a dejar para otra conferencia. Los primeros estatutos de los derechos humanos para las naciones fue declarado por Ciro el Grande. En la cultura persa había este grande principio fundamental: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Ciro el Grande. Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Y su manifiesto era el siguiente: cuando mis soldados en gran número entraron pacíficamente a Babilonia, yo no permití a nadie que atemorizara a la gente. Tuve en mente las necesidades de las personas y sus santuarios para promover a su bienestar. Liberé a todos los esclavos. ¿No es interesante que Napoleón liberó a los esclavos y terminó la opresión religiosa y todas estas cosas? Yo puse fin a su miseria y esclavitud. Esta fue una bella proclamación. Yo digo que los derechos humanos se ven bastante buenos. Leemos sobre ellos en el gran conflicto. Siglo tras siglo la sangre de los santos ha sido derramada. Habla de los valdenses, de los albigenses, y habla de los protestantes que fueron degollados, masacrados, y muchos de ellos bajo el poder de Francia. Esta es la Inquisición y las herramientas de la Inquisición: el hacha que cortaba la cabeza, después instrumentos de tortura terrible, y la mayoría eran torturados por herejía. Pero, ¿cuál es la definición de herejía? Veamos en el artículo. Herejía, página 440. Heresis en griego, elección. Decidir por uno mismo lo que uno va a creer y practicar. Eso es herejía. Entonces, decidir por uno mismo era, en este periodo de los 1260 días o años, era un acto de herejía. Era un pecado castigable con muerte. Eso es muy triste, ¿no es cierto? Eliminando la conciencia del hombre, quitando la conciencia del hombre y creando un poder, vamos a ver cosas muy interesantes.
Esos son algunos de los instrumentos que se utilizaban. Estos fueron, por ejemplo, tenazas que se abrían y ponían brasas calientes con las que torturaban a la persona que era interrogada. Estas son las tobilleras. Y noten las púas en ellas, y cuando eran apretadas contra el tobillo entraban hasta el hueso. Esas personas eran muy serias en lo que hacían. Este instrumento en particular fue usado hasta por General Franco en los 1970. Este es un instrumento muy cruel que se ponía alrededor del cuello y empezaban a atornillar ese tornillo. No es una cosa bonita que hacer. Inmovilizadores, por supuesto, tornillos de dedo. Este instrumento es particularmente desagradable. Amarraban las manos hacia la espalda con una soga hasta que quedaba la persona de cabeza en el aire, y luego amarraban una enorme piedra a los pies y la lanzaban desde la plataforma, y la piedra caía arrancando los brazos y sacándolos de su articulación. Esas son cosas terribles que se hicieron en la Inquisición. Yo sé que a lo mejor no se tendrían que mencionar esas cosas, pero la crueldad de este sistema debe ser conocida. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es para darles una idea de lo que pasaron aquellos pobres cristianos algunas veces por defender su fe y elegir creer en ella. Es muy horroroso, ¿no es cierto? Es muy horroroso. Y estos son algunas de las estacas donde la gente murió por miles, por cientos de miles, por millones a causa de hereses, es decir, de herejía por hacer su decisión. Estos son los hugonotes franceses. Es el monumento hugonote francés en el sur de África. Muchos de los hugonotes en Francia se huyeron y erigieron este monumento representando a la Trinidad, y aquí hay una mujer parada sobre la tierra representando a la novia de Dios, y ella se sienta sobre la tierra. Fue de África, de Europa a África, y en una mano tiene la Biblia y en la otra tiene una cadena. Y ella rompió la cadena que la ataba a Roma y huyó a las tierras lejanas de África, donde se la está masacrando nuevamente, pero bueno, esa es otra historia. Y huyó a América y a tierras lejanas para escapar de la persecución del poder de los 1260 días. El gran conflicto dice, pero lo más inicuo que se registra en el lóbrego catálogo de los crímenes, el más horrible de los actos diabólicos de aquella sucesión de siglos espantosos, fue la matanza de San Bartolomé. El rey de Francia, instado por los sacerdotes y prelados de Roma, sancionó tan espantoso crimen. Se puso una campana y en medio de la noche sonó. En ese momento empezó la matanza de 50,000 protestantes en una noche. Les habían dicho, por engaño, les habían dicho a ellos, trabajemos juntos en el futuro, no peleemos más acerca de todas estas cosas.